En el anterior video habíamos hecho un cubito que puede moverse cambiándole el valor de la variable speed en el inspector mientras estamos jugando. Este puede moverse de izquierda a derecha. El código del componente que mueve el objeto solamente tiene una línea. Y esta línea lo que hace es que se traslade a un vector hacia la derecha por una velocidad por el time.delta time. Como habíamos dicho en el anterior video, el time.delta time lo que hace es calcular el tiempo en segundos del frame anterior y el actual. Pero con este time.delta time todavía pueden suceder ciertas ventajas para aquellos jugadores que tienen bajos FPS. Haré una pequeña demostración. Vamos a hacer una variable entera que sea la cantidad de FPS. Vamos a hacer un booleano que sea si se puede mover, can move. Los booleanos por convención, el nombre de su propia variable debe ser una pregunta, puede contestarse como verdadera o falsa. De esta manera puedes saber fácilmente cuál es el estado del booleano. Además de esto, vamos a crear otra variable que sea un contador. El contador, en el update, hacemos que sea time.delta time. De esta manera, en el frame 1 es igual a 0. Pero a medida que van pasando los frames, la distancia entre cada uno de ellos se va acumulando en este contador. De esta manera podemos tener el tiempo que ha transcurrido de que le hemos dado play. Vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí tenemos la variable contador y vemos que va aumentando por cada segundo que va pasando. Ya nuestro contador está funcionando. Ahora tenemos que hacer que la variable FPS tenga algún uso. Para poder limitar los FPS en nuestros juegos, sencillamente tenemos que hacer uso de este código application.targetFramerate igual a FPS. Entonces cada vez que modifiquemos esta variable FPS, va a ser leída aquí y nos dará nuestro límite de FPS. Vamos a poner primero 144. Grabamos, le damos play. Y está, bueno, no es súper preciso, pero hace el intento de capar los FPS a 144. Está entre 160 por ahí, alrededor de eso. Si le quitamos el play, ahora ponemos 60. Va a ser el intento de limitar el juego a 60 FPS. Ahora vemos que está casi a 60. Si lo intentamos limitar a 10, va a estar a 10. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras más bajo sea los FPS, menos preciso va a ser nuestro counter. Si se dan cuenta, si fluye con 10 FPS y si lo hacemos con 144 FPS, al ser la diferencia entre un frame y el otro más pequeña, es mucho más preciso. Ya que de esta manera, al usar este contador, dependemos igual de los FPS. Vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a aplicar algo que se llama corrutina. Una corrutina es como un método que devuelve algo que se llama un enumerator. Le ponemos el nombre como cualquier otro método. Vamos a decir move. Estas corrutinas tienen la particularidad de que pueden como congelar el pedazo del código que está leyendo siguiendo ciertos lineamientos. Podemos hacer que espere algo por tiempo, podemos hacer que espere que el jugador ingrese una tecla, podemos hacer que tal cosa sea verdad o sea falsa. Podemos hacer muchas cosas con la corrutina. Nuestra corrutina será la que sea el temporizador para poder hacer que el personaje pueda moverse. Entonces, si el personaje se puede mover, que se mueva. Con nuestra corrutina lo que vamos a hacer es que el cubito se mueva solamente por un segundo. Entonces lo que vamos a hacer es can move igual, no, false no, true. Sí, te puedes mover. Y te vas a mover. Yield return new, wait for second. Vamos a hacer que se mueva por un segundo. Y después de que se mueva por un segundo le vamos a decir que ya déjate de mover. Pero para poder iniciar la corrutina tenemos que hacer que algo la llame. Entonces vamos a hacer que si le doy espacio, para detectar el espacio se tiene que escribir input.get button down. O sea que tal botón sea apretado hacia abajo y este botón será keycode.space. El botón espacio. Entonces sí, uy, ¿qué pasó aquí? Perdón, no era botón, era key down. Entonces cuando la tecla sea apretada va a leer ese frame y va a empezar con corrutina move y listo. Entonces aquí leyendo desde el principio dice que empiece con cierta cantidad de frame limitada, que todos los frames revise si el espacio fue apretado o que si se puede mover que se mueva. Si espacio es apretado, entonces que empiece la corrutina moverse. Si la corrutina empieza puede moverse, es verdad. Espera un segundo y cuando haya pasado ese segundo no se va a poder mover. Luego, como el jugador en el update sí se puede mover, él va a aplicar la lógica de moverse hacia la derecha con una cierta velocidad por un time delta time, que lo que va a hacer es que indiferentemente de la cantidad de frames se va a mover a la misma velocidad. Guardamos, vamos a nuestro juego, le damos play, ahí se cae la pelotica y si le damos espacio él se debería mover hacia la derecha.
Perdón. Debería mover ahora sí hacia la derecha. Por un segundo. Entonces ahí, derecha, un segundo. Ya que se mueve hacia la izquierda. Ahí está. Por exactamente un segundo. Vamos a quitarle la gravedad a la pelota para poder hacer unos cálculos más precisos de cuánto se ha movido. Para saber cuánto se ha movido, en la coroutine podemos añadir un debug.log. El debug es algo que aparece en la consola que le sirve a todos los desarrolladores para poder ver qué está leyendo su código. Entonces aquí hacemos debug.log y esto va a regresar un texto, un string. Y el string, para que podamos leer variables, tenemos que hacer aquí un signo de dólar antes de las dos comillas. Colocamos has parado. Y cuando inicie, vamos a hacer otro que sea te has comenzado a mover. Grabamos, regresamos otra vez al código, al juego, perdón. Le damos play. No se va a caer ya que le he desactivado la gravedad. Si le damos espacio, y se te has comenzado a mover. Y después de un segundo te has parado. Mira que está 21. Las 9:52 con 14 segundos y se paró a las 9:52 con 15 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es que en nuestro debug.log nos salga cuántos metros se ha movido o cuántas unidades se ha movido, además de los FPS a los que está configurado. Entonces pongámosle aquí un debug.log de para calcular la distancia. Vamos a hacer que al principio, cuando se empiece a mover, tengamos un vector 3 que va a ser nuestro punto A, el punto de inicio, y va a ser transform.position. Y que cuando deje de moverse, vamos a tener vamos a tener un float que sea la distancia a la que se movió, que va a ser igual a vector 3 puntos, distancia entre dos puntos, y será punto A y transform position. Entonces vamos a hacer un debug.log de esto para que en este texto pueda ser leído una variable. Sencillamente ponemos el signo de dólar entre las comillas y las variables van a ir entre llaves. Las vamos a hacer así. Tu distancia recorrida fue de llavecita, distancia, distance, A, y ponemos acá la cantidad de FPS. Y como esto lo que va a leer es un número, porque la variable FPS es un float, sencillamente aquí ponemos FPS. Grabamos, regresamos acá al juego. Si le damos play, borramos nuestra consola. Espacio. ¿Te has comenzado a mover? Uy, no le puse la velocidad. Vamos a ponerle velocidad 5. Espacio, te has comenzado a mover, te has parado. Tu distancia de recorrida fue de 5.03 unidades a 144 FPS. Ya que no necesitamos te has parado y te has comenzado a mover, lo voy a comentar para que no moleste. Grabar, limpiamos nuestra consola. Vamos a empezar con 144 FPS. Velocidad de 5. Le damos play. Espacio. Tu distancia recorrida fue de 5.07 a 144 FPS. Ahora sí, quitamos aquí y ponemos 60 FPS. Y le damos espacio. Tu distancia recorrida fue de 5.16 a 60 FPS. Si ahora ponemos mucho menos FPS, vamos a poner 10 FPS. Y le damos play. Y presionamos espacio. Tu distancia recorrida fue de 5.5 unidades a 10 FPS. ¿Qué pasa acá? Que como vimos en el contador, a menor FPS mucha menos precisión va a tener y más grande va a ser nuestro time.delta time. Cuando esta multiplicación se está haciendo, como este número es más grande, al tener menos FPS, mayor va a ser la distancia que vas a recorrer. Aunque yo tenga el time.delta time y estoy aplicando un movimiento, no va a ser lo suficientemente preciso en relación al tiempo. Al ser este valor muy grande, por la gran diferencia que hay entre frame y frame, nos va a dar una ventaja de más desplazamiento con respecto a si tenemos menos FPS. Como podemos ver acá, a menor FPS, más distancia te vas a mover. Y esto causa cierto desbalance en el juego. A raíz de esto, Unity trae consigo un
update aparte que se llama fix update. Este fix update nada más se va a llamar en 60 frames. Pero ¿qué sucede si tengo menos FPS de los 60? Va a estar leyendo varias veces el mismo trozo de código en un frame en específico. Vamos a hacer la demostración. Vamos a agarrar este y lo vamos a pegar acá. Hay que tener mucho cuidado con el fix update, ya que está limitado a 60 FPS y como el código nada más se lee en 60 frames, cuando tú intentas hacer un input, sea apretando cualquier tecla, apretando cualquier botón, si justamente apretaste ese botón en el frame en el que no se leyó este código, va a decir como que no leyó nada. Entonces puede traer muchísimos inconvenientes. Pero aparte de eso, aparte del update distinto, hay otro time.deltaTime específico para estos 60 frames que vamos a llamar. Tenemos el time.fixDeltaTime. El fixDeltaTime funciona con el fixUpdate. Y el DeltaTime solo, sin el fix, funciona para el update. Ya que este es el time de 60 FPS y el DeltaTime es el que funciona a la cantidad de FPS que esté corriendo el juego. Tu distancia recorrida fue de 60 FPS con fixUpdate. Vamos a cambiar este pequeño pedazo de código. De todas maneras vamos a tirar un screenshot de aquí. Vamos a empezar con los FPS ilimitados. Le damos play y le damos espacio. El problema del fix update es que si nosotros justamente apretamos la tecla en el frame en el que no se está leyendo, va a detectar como si no lo hemos pulsado. Como nada más esto es una prueba, no hay inconveniente, pero todo input debe hacerse en el update normal, ya que vas a poder leer todos los frames si una tecla se pulsó o no. Entonces le damos acá espacio. Tu distancia recorrida fue de 5.1 a frame ilimitado. Si ponemos 144, le damos espacio. Tu distancia recorrida fue de 5.1 a 144. Si ponemos 90, tu distancia recorrida fue de 5.1 a 90. Y ahora si le coloco 60, tu distancia recorrida fue de 5.1 a 60. Bien, todo va bien hasta acá. Hasta que coloco menos frames de los que puede leer el fix update. Miren lo que va a pasar. Le doy espacio y se lee dos veces porque hay dos frames en el que se tuvo que haber leído el mismo código, ya que nada más tenemos la mitad de frame que puede leer el juego. Entonces en un frame específico, bueno, justamente el último, que es el que tiene el debug.log, me va a leer el código dos veces. Si le pongo 20 y le coloco 20, el fix update va a estar leyendo 3 veces por frame los códigos. Le doy play. Miren, van a salir tres mensajes en consola iguales. Bueno, no iguales porque va a haber un pequeño desfase entre la distancia. Le doy espacio y aquí está. Uy, faltó uno. Ah, no, me está leyendo dos. Bueno, y si coloco 10, deberían salir 6 mensajes. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5. Quizá el frame que falte no lo leo porque ya termina la corrutina. No estoy claro. Desconozco por qué falta el sexto frame y el tercer frame si lo hacemos con 20. Pero si se dan cuenta, aún haciéndolo con 10 FPS, aunque me hace el mismo cálculo 6 veces, el último, que es el más reciente, tiene 5.1, que es igual a los frames ilimitados, es igual a los frames a 144, es igual a los 90, 60. El 30 me leyó 2 frames, el más reciente es este. En el de 20 sí tuvo muchos problemas, no fue lo suficientemente preciso. Ahora si lo comparamos con la distancia que recorrimos, si bien estábamos usando el time.deltaTime, por la diferencia tan grande que había entre frame y frame a FPS muy pequeño, nos daba una inconsistencia. Pero si lo vemos acá, nos da prácticamente lo mismo. Esto es debido a que todos se están leyendo a 60 FPS y el cálculo se está haciendo con el mismo DeltaTime, que sería 0.016. Ahora vemos por qué la mayoría de los juegos, sus movimientos son dados a través de física y no a través del pequeños teletransportes del personaje. Espero que te haya gustado este video y hayas visto la importancia de utilizar el time.deltaTime y además el fix update para algunas cosas como físicas. Hasta la próxima, cuídense.